Durante los últimos años han habido industrias de enorme crecimiento: la música, el cine, la tecnología y obviamente los videojuegos. Desde que estos empezaron a tener un boom de popularidad por allá en los años 90, la burbuja de crecimiento de la industria de los videojuegos no ha hecho más que crecer, expandirse e inclusive adaptarse a otros medios que no creíamos posibles que se pudieran adaptar. Ha sido tanto el impacto del videojuego en la vida cotidiana que ya hace parte de nuestro itinerario básico de entretenimiento. Pero, como todo aquello que genera un impacto en nuestra vida y su entorno social, también genera impacto en otros aspectos. Y hoy vamos a tocar uno de esos impactos, de los que regularmente no se habla muy a menudo. Y estoy hablando del impacto ambiental. ¿Qué tanta contaminación genera un videojuego? ¿Cuál es su huella de carbono? ¿Se pueden reciclar sus residuos? Pues bueno, bienvenida a la Saeta Nómada. Yo soy Paul Portland y este es el impacto ambiental de los videojuegos. La industria del videojuego puede tener varios impactos ambientales, aunque es importante destacar que estos pueden variar según diversos factores, como las prácticas comerciales, tecnología utilizada y políticas empresariales de cada una de la industria. Pero aquí vamos a ver tres, en específico, de las cuales generan un mayor impacto ambiental debido a la gran producción, crecimiento y boom que han tenido los videojuegos en los últimos años. Consumo de energía. Este creo que es uno de los más básicos y de los que la gente más se le viene primero a la cabeza. Pues bueno, según el reporte de Playing for the Planet del Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, se indica que más de 3.000 millones de personas en todo el mundo utilizan videojuegos en sus residencias, lo cual desembolsa cerca de 140.000 millones de dólares anuales solo en el sector de videojuegos, una cifra que supera incluso al triple en la industria del cine. No obstante, este consumo ejerce un impacto significativo en el entorno, tanto durante su fabricación como su utilización y desecho. La huella de carbono derivada del uso de videojuegos engloba diferentes aspectos, desde la producción de consolas hasta el consumo eléctrico e incluso hasta el consumo necesario para su operación, así como la disposición de estos cuando se vuelven obsoletos. En los Estados Unidos, el uso de videojuegos resulta en un consumo de 34 billones de vatios por hora de energía eléctrica anual, lo que equivale a más o menos 24 millones de toneladas de dióxido de carbono. O sea, altísimo. Además, la mayoría de dispositivos electrónicos en todo el mundo tienen una vida útil promedio de 5 años, contribuyendo así al crecimiento de estos desechos electrónicos, de los cuales difícilmente se recicla más del 20% a nivel mundial. Una cifra bajísima comparada a otras industrias que sí reciclan un porcentaje mucho más alto de sus desechos. También se estima que esta creciente montaña de residuos electrónicos alcanzará las 120 millones de toneladas a nivel global para el año 2050. Según The Carbon Sink, una organización dedicada a medir la huella de carbono en Latinoamérica y el mundo, la cual detalla que la producción y utilización de videojuegos genera un impacto ambiental muy considerable solamente en términos de desechos. Por otro lado, teniendo en cuenta también que además de la gran cantidad de dióxido de carbono que se ejecuta a la producción de consolas, también se debe tener en cuenta el alto consumo energético de las consolas y dispositivos de hardware para el gaming, la cual es una consecuencia directa de su potencia y del tiempo en el cual éstas están operativas. Es decir, este aspecto quiere tener una relevancia muy importante y creciente debido a que en cada temporada o generación de consolas surgen nuevos dispositivos con mayor capacidad, GPUs más robustas, mejores baterías y mejoras tecnológicas que se van sucediendo mientras avanza el tiempo. También se generan videojuegos más intensivos, con mayor capacidad de procesamiento, más mundos, más mapas, mejores gráficos y lo cual requiere obviamente que se desarrollen entornos más realistas e inmersivos, lo cual obviamente es un gasto complejo de energía. Y si a eso le sumamos que le ponen tramas mucho más complejas, con un nivel de tensión mucho mayor que antes, pues requiere una cantidad considerable de horas para poder completarse. Y eso que decían que los juegos cortos no eran tan buenos, pero en fin. Simultáneamente, el número de jugadores y el tiempo promedio que se dedican a jugar frente a una pantalla
está en un constante aumento. Se estima que más de un tercio de la población mundial juega regularmente videojuegos. Se convierte en un hobby y un pasatiempo muy regular, con una media que supera las 7 u 8 horas semanales, lo que viene siendo más o menos 1,2 kilovatios en cada sesión de juego, lo que genera más o menos media tonelada métrica de dióxido de carbono por persona. Si nosotros combinamos nomás la población que tiene Estados Unidos, llegaríamos a niveles en los cuales produciríamos más huella de carbono que otras industrias como la industria petrolera o inclusive industrias como la del textil, lo cual es una marca muy considerable si tenemos en cuenta los grandes consumos de videojuegos que se generan actualmente solamente en Estados Unidos. 2. Uso de materiales. Además del consumo, el estudio también tiene en cuenta la fabricación del hardware electrónico, la cual implica el uso de una variedad de materiales específicos con propiedades que los hacen adecuados para sus dichas funciones, digámoslo así, en los que nos encontramos materiales como el silicio, el cobre, el aluminio, el oro, el hierro, el acero y el plomo. Sí, tu consola favorita tiene plomo, por nombrar algunos. Esos materiales, al ser productos de minería, ya de por sí generan un impacto ambiental por sí solos, tales como alteración del paisaje, emisión de polvo, contaminación de agua, gas invernadero, deforestación, degradación de suelo, desechos tóxicos y radiactivos, por nombrar algunos. No obstante, asimismo se debe tener en cuenta que, debido a la gran creciente de aparatos electrónicos que hemos vivido en el último siglo, se ha disparado la extracción y producción de estos minerales, y en los cuales, así es señores, los videojuegos han tenido demasiado peso de culpa, ya que han sido de los aparatos electrónicos que más han demandado estos materiales y al mismo tiempo más ha crecido la demanda en todo el mundo. No solamente el uso excesivo de minerales ha hecho mella en el ambiente, sino que también representa la problemática de que muchos de estos no se pueden reciclar, lo cual genera ya de por sí un crecimiento aún más grande de agentes contaminantes repartidos por la Tierra. Y aunque los videojuegos no son el único culpable de la extracción de minerales para componentes electrónicos, hablemos de celulares y computadoras, por poner algunos ejemplos, se han servido como un factor significativo en los últimos años, ya que son una de las marcas y productos que más han crecido exponencialmente. No solamente de dispositivos de hardware como consolas o tarjetas gráficas, sino también el hecho de que muchos de estos componentes usados en consolas, al no poder reciclarse y darse un nuevo uso, tienen un ciclo de vida muy corto. Recuerden, las generaciones duran 7 u 8 años, un tiempo de vida muy corto comparado al grado de degradación de estos mismos materiales. Así que fabricar consolas y componentes gaming tiene un gran impacto, debido al uso de materiales de alta contaminación que eso necesita y parece ser que cada vez son más y más demandados en el mercado. 3. Formato físico y digital. Bueno, este ya es un terreno un poco peligroso, pero en los últimos años han surgido diversas voces que alertan e incluso escandalizan el fin del formato físico. Hay que señalar que este también tiene un impacto mucho mayor que su compañero digital. Por poner un ejemplo, según un estudio, la huella de carbono de las consolas, el primer factor que incide en el impacto ambiental es la producción y distribución a gran escala de hardware y versiones físicas de videojuegos. De acuerdo con el análisis llevado a cabo, la fabricación de copias físicas de juegos resulta en una emisión de CO2 hasta 20 veces mayor en comparación con la descarga digital. Un ejemplo destacado es la producción de copias del popular videojuego FIFA 20, que se estima que provocó la emisión de más de 500.000 de toneladas de dióxido de carbono durante el 2019. Asimismo, la fabricación de 100 millones de unidades de la consola PS4 entre 2013 y 2019 generó casi 10 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono, superando incluso a países como Costa Rica o Moldavia. O sea, imagínate. Por ende, aún así han sido pocas las voces que se han sumado a un estándar más digitalizado en pos de disminuir la producción y el impacto que tienen los videojuegos en el ambiente, a pesar de que muchos se sientan un poco reacios a abandonar el formato físico. Asimismo, también se han tomado medidas para minimizar el máximo la contribución y producción de hardware y versiones físicas de videojuegos para minimizar el impacto.
En esta dirección ya se han observado los primeros avances positivos. Por ejemplo, Sega ha comenzado a ofrecer sus productos en envases reciclables. También se plantea fomentar el acceso y la adquisición de juegos a través de la descarga digital para reducir la fabricación de copias físicas, así como cartuchos y DVDs o Blu-rays que contengan estos juegos. Asimismo, se sugiere limitar el consumo de los dispositivos mediante la preferencia por juegos más eficientes, donde la atracción no radique únicamente en la acción frenética en entornos hiperrealistas, sino que ofrezcan partidas más cortas, en el cual el jugador no pase tanto tiempo en la pantalla. Inclusive, en tiempos recientes ha surgido una alternativa que promete ganar fuerza a lo largo del tiempo: el juego en la nube. Sé que está un poco en pañales, pero permitir jugar desde los servidores de plataforma de transmisión permite un impacto menor al ambiente al uso del videojuego. Esto implica que no es necesario descargar el juego, un proceso que consume horas, energía y ancho de banda de internet, ni utilizar dispositivos extremadamente potentes en tu casa que te usen o te gasten una gran cantidad de energía, ya que la resolución gráfica y la velocidad son gestionadas por un único servidor. Aunque bueno, ya existió Stadia, así que no sé qué tan reacios sean los jugadores a esta opción, obviamente. Pero ¿es realmente el juego en la nube la solución definitiva? Pues depende. Por un lado, los jugadores se ven un poco reacios a abandonar el formato físico, se quieren sentir dueños de lo que pagan y están en todo su derecho, y de poseer sus propiedades para jugarlo cuando ellos quieran. Asimismo, hay que tener en cuenta que los grandes servidores que alojan y ejecutan los juegos requieren una cantidad significativa de energía para funcionar de manera continua y eficiente 24/7. El consumo energético de uno de estos servidores equivale al promedio de 25.000 hogares. Afortunadamente se estima que muchas de estas empresas de gaming y tecnología aseguran que la gran mayoría de sus servidores y funciones energéticas funcionan casi exclusivamente con energías renovables. ¿Quién sabe si será cierto? Dejémosle la duda ahí en el aire. La incógnita radica en sí que si a medida que aumenta la oferta y la demanda, esta modalidad de juego será sustentable o será posible garantizar que todos los servidores se alimenten principalmente de energías renovables, las cuales las empresas de videojuegos puedan ser más ecoamigables tal vez, pero lo dejaremos para otro video. Mientras tanto, no olvides que quizás la medida más inmediata, sencilla y eficaz sea apelar a la responsabilidad individual de los jugadores. Se trata de simplemente hacer conciencia sobre cómo su pasatiempo contribuye a la degradación del medio ambiente y al mismo tiempo informarles sobre acciones que puedan emprender sin renunciar al entretenimiento que tanto les gusta. Optar por plataformas y otros medios de consumo, limitar tiempo de juego, elegir títulos más eficientes, tal vez no jugar tanto, quizá, para facilitar este proceso. Incluso se ha sugerido que los fabricantes incluyan en las especificaciones de sus dispositivos y juegos el consumo energético que equivale en emisiones de dióxido de carbono tantas horas de juego. También se propone que los juegos muestren en sus interfaces un contador de emisiones de CO2 siempre visible. Algo que mucha gente no presta atención porque, bueno, existen los manuales de la Wii, pero es un comienzo. Y de esa manera, ayudando al usuario, decide si apagar el equipo o no cuando este sea necesario. En fin, solamente recordar que un uso responsable de cualquier cosa es responsabilidad de cada persona que lo usa. En fin, espero que te haya gustado el video. Posiblemente traigamos una segunda parte para expandir más este tema si tiene el recibimiento adecuado de ustedes los usuarios. En fin, recuerda seguirnos más en la Saeta Nómada y en la Saeta en directo, donde hacemos directos cada 2 semanas. Yo soy Paul Portland y te deseo un buen día.